Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio de Radical. Tengo el gran privilegio de estar aquí hoy con Odile Rodríguez de la Fuente. Odile Rodríguez de la Fuente es conocida bióloga, es divulgadora científica y conferenciante de sostenibilidad y medio ambiente. Y Odile lleva la naturaleza en su sangre. Creció con ello y su vocación hoy es de divulgar sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Mil gracias por estar aquí con nosotros hoy, Odile. Me hace mucha ilusión estar contigo. Gracias a ti, María. Me encanta. Entonces, voy a decirlo desde un principio que Odile y yo, de hecho, nos conocimos hace unos cuantos años. No voy a decir el número, si te parece bien, Odile. No, ¿No? Yo recuerdo que yo tenía como 12, 13 años y coincidimos durante un año en el colegio juntas. Y recuerdo en ese momento la impresión que me dio de saber que la hija de Félix Rodríguez de la Fuente estaba en el colegio conmigo. Y me gustaría empezar por ahí, porque me encantaría saber cuáles crees que son los efectos de haber crecido con la naturaleza de una forma tan especial como creciste tú, ¿no? O sea, que de tener, o sea, que a tu padre hablando sobre la naturaleza, me imagino que todo el día, sé que os traían animales a casa, ¿no? Y no sé si quieres contarte un poquitito más, pero me encantaría sí, saber qué efectos crees que tuvo eso sobre ti. claro. Bueno, a mí, en mi caso, nosotros somos tres hermanas. Yo soy la pequeña de las tres. Entonces, es curioso porque no todo el mundo surte el mismo efecto, las influencias, ¿no? que tiene a lo largo de su vida. Y de hecho, mis hermanas no tienen el mismo tipo de enganche, de vocación, de pasión que yo siento por la naturaleza y la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Entonces, esto, vaya por delante, no es garantía de nada, ¿no? Pero sí que creo que por lo menos en mi caso, ha sido absolutamente determinante. ¿En qué sentido? Porque esto también es importante. No es solamente el haberme dado acceso a relacionarme con la naturaleza desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, en todos los sentidos, o sea, escalando árboles, saliendo a descubrir el entorno que tenía a mi alrededor, relacionándome con todo tipo de animales como si fuese lo más normal del mundo. De hecho, yo no supe hasta bastante más mayor que eso no formaba parte de la infancia de todo el mundo que me rodeaba. Yo pensaba que era lo normal. Pero sobre todo, con perspectiva ya de adulta, me doy cuenta que algunos factores, por ejemplo, cuál era la actitud de mi padre, de mi madre también, pero sobre todo de mi padre, porque mi madre era más miedosa, más estricta, más de reglas, ¿no? Y más de como de límites. Y sin embargo, mi padre siempre tuvo una actitud muy de confianza en mí, ¿no? De decirme, por ejemplo, cuando yo escalaba árboles delante de él y me subía pues a lo alto de un quejigo, y mi padre me decía, tienes que ser consciente, Odil, que si te caes tú y te vas a hacer daño, entonces sé consciente de cuáles son tus capacidades, de que puedes hacerlo, de cuáles son tus límites. Y claro, ahora me doy cuenta que en la sociedad actual los adultos estamos todo el rato proyectando miedos en los niños, ¿no? ¡Ay, cuidado que se va a caer! ¡Ay, tal! Y eso, por ejemplo, era totalmente diferente, ¿no? Él era como de darte mucha confianza en adentrarte, siempre sabiendo cuáles eran tus capacidades, cuáles eran tus límites, y él también decía, ¿no? Si sientes en algún momento que no puedes, no lo hagas, no te esfuerces, ¿no? Entonces, eso me parece que es un factor fundamental, porque un niño siempre necesita un guía, un apoyo, cuando se adentra en ese mundo desconocido, bueno, que no tiene que ser el de la naturaleza, pero que el adulto esté ahí como una fuente de apoyo y de seguridad, y no necesariamente de decirle lo que tiene que hacer, ¿no? De dejarle esa libertad, pero siempre con esa fuente de confianza. Y luego, por supuesto, la fascinación y el asombro. O sea, ver la naturaleza o el mundo a través de los ojos de mi padre era increíble porque era una persona verdaderamente enganchada a la vida. Entonces, era tan feliz y le hacía tan feliz sentirse vivo y sentirse que ser un ser consciente era un privilegio extraordinario, que realmente le sacó el máximo partido a su vida y te impregnaba de ese entusiasmo y esa sensación también como de, ostras, qué pasada, ¿no? Qué pasada estar aquí, sentir, poder pensar, reflexionar.
sea, realmente como algo extraordinario. Entonces, cada cosa, levantarte por la mañana, salir a ver aves, lo hacíamos, ¿no? Con él cuando despuntaba el sol, salíamos a ver aves y por cada ave que reconocíamos nos daba una peseta, o sea, que era como un juego, además, súper divertido, porque claro, tú pensabas, oye, tengo 15 pesetas, lo voy a comprar chuches. Entonces lo hacías a tu manera, con tu mente de niño, pero claro, convertía en un juego y en algo fascinante el meterte en la naturaleza y el ver lo que podías ver y demás. Y entonces, bueno, y una tercera cosa que me parece muy importante, que no necesariamente fue mi padre de una manera intelectual, sino que es algo que impregnó siempre mi familia y de lo que me siento ahora ya como adulta profundamente agradecida, que es el mirar con perspectiva a la vida. Y te voy a explicar lo que quiero decir con esto. También me he dado cuenta a medida que me he ido haciendo mayor que hay muchas personas que sienten como que el status quo, el sistema, ¿no? Es lo que hay y que de alguna manera todos estamos sometidos a ese sistema. Y sin embargo, yo desde que soy muy pequeña, siempre, como claro, como tanto mi padre como en mi casa se rendía culto a las ciencias, ¿no? A la biología y a este sentido también de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues se hablaba, por ejemplo, del paleolítico, de la infancia colectiva de la humanidad, cuando éramos cazadores-recolectores, se hablaba de otras culturas en el mundo, y eso, y también haber viajado, ¿no? De joven, pequeña, al colegio, ¿no? Que nos conocimos, luego estuve en Estados Unidos, viajé mucho también. Entonces, el darte esa perspectiva de que lo que está ocurriendo ahora es algo que está ocurriendo en este momento determinado, pero que no está escrito en piedra, porque claro, hay mucha gente que le cuesta mucho cuestionarse las cosas, ¿no? Y darse cuenta de que formamos parte de una sociedad en la que todos tenemos también la responsabilidad de hacer que esto avance, ¿no? Colectivamente, y que cuestionarse las cosas y tener criterio es algo buenísimo y sanísimo. Y sin embargo, el sistema educativo tradicional no lo fomenta, no fomenta ese sentido de autoridad propia, interior y de criterio propio. Se enseña a los niños que la autoridad es algo que está fuera, que está en los libros de texto, que está en la gente que sabe, no, es que esto es lo que dice el sistema, ¿no? Entonces es como que está prohibido y Dios nos libre, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, eso también yo creo que viene muy de mi padre, de su forma de ver la vida y que es uno de las partes de su legado más importantes. Yo creo que esos factores que he comentado son los que más me tocaron y, por supuesto, la naturaleza como parte de todo ello, porque es realmente ese orden natural, ese sí que es la matriz de nuestra existencia, ¿no? Eso sí que es real y no tanto este orden imaginado que nos hemos creado un poco entre todos y que va cambiando a lo largo del tiempo y que, bueno, que es mucho más subjetivo y bueno, pues esto es un poco en resumen lo que yo creo que fueron las influencias más importantes. Me encanta, me encanta. Estaba pensando, te estaba escuchando y pensaba, ¿no? Pensaba, la primera que has dicho es un poco el no miedo, ¿no? Pero a la vez los límites. Y pensaba en el mundo animal, ¿no? Y cómo nos comparan, ¿no? O sea, que nosotros somos los animales que más tiempo dependemos de nuestros padres, ¿verdad? Mientras que el mundo animal enseguida suelta a sus crías a que empiece a soltarse solos, ¿verdad? Sin ese miedo Exacto, que tenemos nosotros. O sea exacto, que exacto. pensaba en eso. Y luego pensaba en la curiosidad, en la fascinación de la que has hablado, ¿no? Y, y cómo la vida está enganchada a la naturaleza, ¿no? O sea que cómo has dicho, ¿no? Que tu padre está enganchado a la vida. Y cómo si estamos enganchados a la naturaleza, es imposible no estar enganchados a la vida, ¿no? Pero a la vida como la vida real, no como no me quiero morir, ¿no? Pero más bien como lo de vivir, ¿no? El concepto de vivir y de los ciclos que pueden haber en ello, ¿no? O sea, que de la vida como vida, no como, Exacto. ¿no? Claro, es que es un tema que por otro lado es tan de sentido común que parece mentira que se nos haya olvidado. O sea, realmente, ¿qué tipo de constructo cultural, social hemos generado donde nos hemos considerado como algo ajeno a la naturaleza? Cuando en realidad
no es que ni siquiera que estemos conectados, es que somos naturaleza, es que somos naturaleza, ¿no? Porque cuando se habla de vamos a salvar a la naturaleza, dices, pero nos hemos equivocado totalmente, porque es que nosotros somos naturaleza, formamos parte de todo ello, somos naturaleza pensante y consciente, lo cual es un don absolutamente extraordinario, pero que en todo caso nos dota de más responsabilidad, no de lo contrario, ¿no? De más responsabilidad hacia las otras formas de vida. Con lo cual, todo lo que le podamos hacer a eso exterior a nosotros, en realidad es como escupir al viento, o sea, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, disolver de alguna manera tus fronteras identitarias y hacerte uno con lo que realmente eres, que es con tu esencia, primero te libera extraordinariamente y luego, como dices tú, te hace formar parte de los flujos y de la materia y de la energía, que es en realidad lo que es, ¿no? Fíjate, me preguntaron el otro día que qué es la biodiversidad. Y la biodiversidad es una palabra que da mucho miedo porque es como un palabra, ¿no? Es una palabra así como fea. Y en realidad la biodiversidad, o sea, tú imagínate que la vida, que el fenómeno vital es como un baile entre lo vivo y lo inerte, donde realmente tampoco hay esa diferenciación que está vivo y que está muerto, porque todo está absolutamente entrelazado, que crea, es como líquido, ¿no? Es algo líquido, fluido, donde de repente aparecen, pues digamos, cuando quitas el tapón de la bañera, que se hace una espiral, ¿no? Aparecen como espirales en ese líquido, en ese fluido, aparecen espirales de orden que son pues las especies, cada uno de los individuos, cada una de las cosas que vemos y que detectamos como pues árboles o el resto de plantas o el resto de animales, pero en realidad es todo uno, ¿no? Es un fluido donde se intercambia constantemente energía y materia y que luego pues aparecen como individuos o como especies separadas o como nosotros lo hemos catalogado todo. Pero la realidad es que todo es uno, es absolutamente indisoluble. Y eso es maravilloso porque hay momentos en los que, sobre todo personas que trabajáis en estos temas, ¿no? Hacia el interior es una manera de conectar con tu esencia y de conectar con lo que tienes fuera. O sea, es un viaje que lo puedes hacer hacia afuera o lo puedes hacer hacia adentro, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Y cuando sientes esa conexión, cuando sientes que te diluyes con todo lo que te rodea, ahí te das cuenta de ese enganche a la vida, ¿no? Y a la vida, que es el ciclo de la vida y la muerte, que es ese fluido y ese flujo de materia y de energía donde tampoco es tan diferente, ¿no? Lo vivo de lo muerto, de lo inerte, porque todo está unido. Sí, sí, estás hablando, ¿no? Me están recordando también a la cosa budista, ¿no? O Thich Nhat Hanh, ¿no? Del interser, ¿no? Del concepto de que todos, al final, estamos unidos y que hay un poco de todo en mí y de mí en todo, ¿verdad? Exacto, exacto. Y nos lleva, ¿no? Al otro tema que has sacado, que es el tema de la perspectiva. Porque además, mientras que te escuchaba ahora, pensaba como a menudo la relación con la naturaleza y el mundo natural, tal y como lo conocemos, es como hay dos extremos, ¿no? Por un lado es algo que controlamos, que queremos controlar para nuestra utilidad, lo que nosotros queremos, para lo que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Y por otro lado es algo a lo que le tenemos mucho miedo, porque sabemos que en realidad tiene mucho más poder, ¿verdad? Y entonces son dos relaciones tan separadas que de hecho son imposibles de juntarlas. O sea que es una Total. relación que es imposible de que exista y de que nosotros podamos estar en paz teniendo esas dos relaciones tan dispares con la misma entidad. Total, absolutamente. Me has dado una clave importantísima, María, porque yo creo que ese es uno de los errores, por ejemplo, en el gremio en el que yo trabajo, que es el de la conservación de la naturaleza, hay una parte de ese discurso que lo que dice es que el ser humano es el peor enemigo de la naturaleza, ¿no? Y de hecho que si desapareciera nuestra especie, pues es lo mejor que le podría pasar a la naturaleza. Y claro, y es muy difícil a veces con gente que no ha hecho ese viaje, el viaje más introspectivo, de entender que eso es más de lo mismo, que en realidad es exactamente el negativo del positivo, que es nosotros estamos aquí para dominar y para explotar y para hacer lo que queramos con la naturaleza. O sea, seguimos con esa visión escindida, ¿no? Separando al ser humano de la naturaleza.
ya sea porque hay unos pocos iluminados que la tienen que salvar del resto de los seres humanos o porque la tenemos que explotar y manipular porque está aquí. Entonces, en realidad, el camino que tenemos que hacer en esta crisis sistémica es un camino de vuelta a casa y es un camino de vuelta a nuestra esencia. Entonces, es un camino donde no es de la visión tradicional conservacionista de una vez más, ¿no? de salvar espacios y especies de la acción del ser humano. Es un camino de reconciliación, es un camino también de perdón, ¿no? de lo que hemos sido y de interiorizar y pues bueno, pues que hemos cometido errores, pero que eso también ha formado parte de que lleguemos al lugar donde espero que lleguemos. Es una etapa de madurez en la que nos hagamos uno con lo que realmente somos, ¿no? Y vivamos a la altura de todo nuestro potencial. Voy a volver rápidamente a la tercera cosa que has dicho la de la perspectiva, ¿verdad? La perspectiva que te había dado esta visión del mundo. Me recordabas también un viaje que hice recientemente a Atapuerca, donde todo eso era como te sentías este ser que al final es que no somos nada en lo que es la historia, ¿verdad? Y cuando estabas hablando de las normas de la sociedad tal y como están construidas hoy, desde donde yo lo veo, tengo 3 hijos adolescentes y veo que los jóvenes les veo como activistas, ¿vale? De una forma que cuando yo era joven no creía que era posible cambiar el mundo como ellos creen que es posible cambiar el mundo. A la vez, educados por una generación más autócrata, ¿no? O sea, que lo que es en los colegios, por ejemplo, lo veo pues, como, ¿no? como muy autócrata. Y entonces, esta generación que creo que tiene ganas de hacer cosas, con una generación que a lo mejor es la que lo ha impulsado al ser tan autócrata, pero también me preocupa alguna superficialidad, o sea, que quieren ser activistas, pero que no tienen toda la información necesaria para realmente hacerlo de una forma potente. Porque diría que el futuro está en sus manos, ¿verdad? Y la esperanza está en sus manos. Me encantará que me cuentes tú, pero me motiva cómo los veo, que yo en mi generación, por lo menos yo personalmente, no lo vivía. Esta de yo voy a cambiar el mundo y puedo cambiar el mundo y ellos de verdad lo creen, ¿no? Pero no sé si tienen todas las herramientas necesarias para ello. Efectivamente. Vamos a ver, hay que partir de la base también de que la juventud, la adolescencia, es la que tiene esa fuerza, esa energía y esa rebeldía, y todos, aunque no hayamos sido activistas, hemos sido rebeldes, ¿no? Nos hemos rebelado contra lo que nos había dado y contra esa autocracia, ¿no? Y esa generación anterior. Entonces, eso es consustancial a ser un adolescente y un joven. Pero ¿qué ocurre? Que esa energía tan bonita y tan natural y tan necesaria precisamente para producir el cambio, si no se canaliza de la manera correcta, puede ser muy destructiva porque tiene muchísima fuerza. Entonces es lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que en general somos una sociedad muy enferma y tiene mucho que ver también con ese exceso de información y enorme, lo contrario del exceso, ¿no? Ausencia de humanismo, o sea, de realmente el conocimiento versus la sabiduría. Entonces, toda esa energía yo creo que como digo, es fundamental, pero que no se convierta, que no se canalice en una rebelión que simplemente lleve a una lucha de fuerzas, ¿no? El negativo contra el positivo, el blanco y el negro, y que nos quedemos en algo superficial. Por eso hay algunos movimientos también que estamos viendo actualmente que son muy radicales, tanto ideológicos como políticos, como el momento de esos radicalismos. Y en el fondo, pues son eso, ¿no? Son opuestos y son fuerzas que interactúan entre ellas. Y yo creo que el momento realmente es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, ¿eh? O sea, en la historia de la humanidad. Y es un punto de inflexión que a lo que nos invita es a ir a un lugar diferente, ¿no? O sea, no un lugar de blanco y negro, de lucha de yo tengo razón, tú no la tienes, yo voy a cambiar, o sea, es un momento de asimilar y de asimilar colectivamente todo nuestro pasado, lo que somos, lo que hemos hecho, y ir a un lugar diferente y un lugar donde quepa todo ello, pero no ya desde
la lucha, ¿no? Sino desde la integración. Es que es un poco difícil de explicar, pero yo creo que tú me pillas lo que te estoy intentando trasladar. Sí, sí. Me preguntaba, mientras que te escuchaba, ¿no? En este movimiento, ¿qué rol ha jugado o juega la pandemia? Ha sido, o sea, que por un lado creo que ha acercado, por otro lado creo que ha alejado de este camino. Yo creo que en general, yo creo que ha sido positivo. Ha sido positivo primero porque ha obligado a parar y a parar a gente que no estaba dispuesta a parar, porque claro, no parar es muy conveniente también, ¿no? Porque no tienes que eso, ¿no? Hacer esa pausa y ponerte a mirar qué es lo que hay ahí. Entonces, esa obligada parada pues ha hecho que mucha gente también se plantee cosas pues, que no se habría planteado de otra manera, porque están tan distraídos con el no parar, con el no parar, ¿no? Y hay tantas cosas, hay tanto ruido que la gente no hace esas reflexiones. Por eso también ha habido mucho sufrimiento, o sea, eso estaba ahí, pero ha salido a la superficie. Entonces, en ese sentido yo creo que ha sido muy positivo y luego, sobre todo, yo creo que ha sido muy positivo para mostrarnos lo vulnerables que somos. Yo creo que uno de los grandes problemas también, hablando de adolescencia, de la adolescencia colectiva de la humanidad, porque esto en el fondo es como si fuese una adolescencia colectiva. Y digamos que la infancia colectiva fue el paleolítico y la adolescencia colectiva es esta. ¿Y cuáles son las características de la adolescencia? Primero, que te sientes mejor que nadie, o sea, el más chulo, el más capaz, yo puedo con lo que me pongan por delante, vamos, sin ninguna duda. Y luego que no sabes también, o sea, es que te toca romper los límites. O sea, te dan una moto, te dan un Ferrari, las probabilidades de que te mates con esa moto o esa Ferrari son muy altas porque no tienes esa cautela, ¿no? Que viene luego con la madurez. Entonces, claro, la humanidad empoderada con la tecnología, con la ciencia, con los combustibles fósiles, es como que es esa adolescencia, y además drogadicta, porque el combustible fósil es como una droga, ¿no? Donde de repente pues nos hemos creído que éramos aquí absolutamente imparables. Entonces, la lección que nos ha enseñado también la pandemia es de vulnerabilidad y de repente tenemos los cuellos de botella en la cadena de suministros. De repente nos damos cuenta que este capitalismo globalizado y este mercado globalizado es súper frágil, porque si no estuviésemos dopados por los combustibles fósiles, es contrasentido. O sea, no tiene ningún sentido que nos pongamos a traer manzanas de la otra punta del mundo y que nosotros exportemos nuestras manzanas a la otra punta del mundo. Y es como, pero vamos a ver, es que esto no tiene ningún sentido. O sea, somos tan poco eficientes en nuestra forma de consumir y de relacionarnos con el entorno que de alguna manera esto también ha abierto como una brecha que ahora con la crisis bélica y con otros tipos de crisis que se nos vienen, ¿no? Como la económica y demás, va ampliando esa brecha de vulnerabilidad y nos está obligando a decir, esto es un sistema roto. Lo que pasa es que va a haber muchos poderes creados y fácticos que no se quieren enterar y quieren exprimir la naranja hasta la última gota. Pero cada vez hay más gente que está diciendo, oye, 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 es que este sistema está roto y tenemos que recomponerlo, ¿no? Y a ver cómo lo hacemos. Y afortunadamente hay muchas más personas de las que creemos, porque los medios de comunicación aquí es un factor también importantísimo, un factor que tiene a todo el mundo viviendo en una, pues eso, en una esfera que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? No se enteran de la quinta a la media de qué es lo que está pasando de verdad. Pero bueno, los que se van poco a poco enterando por sus trabajos y otras cosas, pues hay muchísimas personas que están haciendo cosas extraordinarias. O sea, hay un movimiento, hay una especie como de revolución silente, increíble, transversal en todas las áreas del conocimiento, sumamente esperanzadora, porque además lo están haciendo con la perspectiva correcta, de una manera sistémica, biomimética, regenerativa, distribuida, o sea, maravilloso, ¿no? Y que yo creo que esto es de lo que se tendría que hablar, porque como todas las crisis hay un aspecto muy oscuro, pero hay un aspecto sumamente luminoso. Y la clave es poner el foco en la parte luminosa. Me encanta que me digas esto y me da bastante esperanza, porque yo desde el mundo, no tan no metida como tú en este mundo, no tan en contacto con las cosas que se están haciendo,
Lo que veo como a nivel individual, como es una que antes de la pandemia había un discurso que estaba ahí siempre presente en todos sobre el cambio climático, lo que teníamos que hacer como individuos, el plástico de uso único y todo esto. Y siento que con la pandemia este discurso ha desaparecido. A otro plano. Pero hay gente que está activamente y ahora, a ver, yo creo que también lo interesante en esto es el lado económico que te estoy contando. El lado económico son las reglas del juego. O sea, esas son las reglas. Con lo cual, si sufre la economía, es una de las mejores maneras de cambiar el sistema. Y la economía, ahora mismo los cambios económicos que hay que hacer están enormemente vinculados a la sostenibilidad, a muchos de los cambios que tenemos que hacer, para mitigar el cambio climático y para frenar el cambio climático. Entonces sí que está ocurriendo, pero a lo mejor no de una manera tan visible, pero bueno, hay movimientos muy, muy, muy interesantes porque está entrando toda la parte financiera y económica en que se están dando cuenta vamos, de que esto, como te digo, ¿no? Hace aguas, es un sistema roto y hay que recomponerlo. Y entonces están viendo que los paralelismos con muchas de las claves que se dieron de qué había que hacer para mitigar el cambio climático, qué había que hacer para reintegrarnos en la biosfera, pues coinciden con muchos de los cambios que hay que hacer desde el plano económico para que la economía sea viable, ¿no? Entonces es un momento muy interesante y esto ha empezado todo principalmente a raíz de la pandemia, aunque la primera llamada de atención fue la crisis del 2008, ¿no? Creo que fue 2008, sí, la primera crisis económica, la de Lehman Brothers, esa fue como un poco el primer detonante, pero todo es lo mismo, todo es en el fondo, es una crisis sistémica, ¿no? Con muchas caras y con muchas manifestaciones, pero es todo lo mismo. El otro día, a lo mejor tú conoces el dato mejor que yo y a lo mejor me lo corriges totalmente. Yo te voy a dar cómo me llegó a mí, que el otro día en el World Economic Forum de Davos, que el lema era como Environment, Environment, Environment. Aterrizaron 4.500 aviones privados. Ya, ya, ya. Pero María, es que se les va a acabar Es que, bueno, ya hemos llegado al pico del petróleo, esto tampoco lo sabe mucha gente. El pico del petróleo se llegó en 2016 o algo. ¿Y el pico qué quiere decir? Que es como el momento de máxima extracción, donde puedes realmente acceder con la inversión energética que supone poder acceder a todos los pozos, pues ya llega un momento en el que esa inversión te cuesta más de lo que te rinden los pozos, ¿no? Entonces ya hemos llegado a ese pico y ahora a partir de ese pico que fue hace unos años, cada vez va a ser más decreciente. Aparte de que la calidad del petróleo no es tan alta, es de mucha peor calidad. El de mejor calidad es el que se utiliza para hacer diésel, por ejemplo. Entonces el diésel se va a poner cada vez más caro porque va a haber menos. Bueno, el gas está a la vuelta de la esquina, el pico también, y esto es con gente que se ha dedicado, geólogos, a estudiar cuáles son los yacimientos, cuáles son las posibilidades, o sea, han estudiado todo y con el crecimiento poblacional demográfico que tenemos a nivel global, más cómo va llegando la mejora en la calidad de vida de las personas a otras partes del mundo, es decir, las necesidades energéticas son cada vez mayores y, sin embargo, las posibilidades, lo que se provee, ¿no? de lo que nos ofrece el planeta, son limitadas y ya hemos llegado en muchos casos al pico, con lo cual es que no va a quedar otra. O sea, es que se van a quedar sin la posibilidad de usar aviones en muy poco tiempo. O sea, vamos a ver cambios en los próximos 5 años, no te estoy hablando de los próximos 30, en los próximos 5 bueno, que hay mucha gente que le va a dar pánico. O sea, yo de hecho todo lo que voy ahorrando lo invierto en cosas tangibles que me lleven a la autosuficiencia. O sea, placas solares, batería, vehículo que pueda cargar con mis placas solares, tener una casa donde pueda acceder a un terreno, que pueda tener un huerto, crear comunidad, porque verdaderamente yo creo que se nos vienen unos años muy, muy complicados y que lo queramos o no, o sea, es que es lo que hay, es lo que hay. Sí, hay como dos cosas, ¿no? Está en la parte de qué podemos hacer, cómo podemos cambiar nuestra vida para frenar un poco el cambio climático. Y por otro lado, bueno, está cómo podemos adaptar nuestra vida al hecho de que el cambio está.
Y luego también últimamente he estado oyendo más sobre las cosas que se están haciendo para vivir con el cambio climático, Exacto, ¿no? exacto. ¿Me Es querrías así. hablar un poco de esas tres, por favor? Sí, 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 sí. Pues bueno, ¿qué podemos hacer para frenar el cambio climático? A título individual, yo creo que lo más urgente es empezar el viaje, porque si personas que no han hecho ese viaje interior, o sea, ese viaje de crecimiento personal, que te va a llevar a relacionarte con la naturaleza, porque es que no puedes hacer un viaje realmente hacia tu naturaleza sin redescubrir la naturaleza que hay fuera de ti y relacionarte de otra manera con ella. Pero si no se ha hecho ese viaje, luego es muy difícil que los cambios se hagan desde el lugar correcto, desde el que hay que hacerlo, ¿no? Porque todos somos así, los seres humanos tenemos mochilas con muchas cosas que hemos vivido, con las que nos han educado, que son también herencia de generaciones anteriores. Entonces, para realmente afrontar esto de la manera correcta, es muy importante primero iniciar el viaje, ¿no? Porque si no cometeremos errores y nos quedamos sin tiempo. O sea, que yo diría que eso es lo más urgente. Luego, por supuesto, ya lo que todos podemos hacer en nuestra vida, pues el reciclar, el reducir, las 3 R's famosas, que eso lo sabe todo el mundo. Salir mucho a la naturaleza, cargarte de naturaleza y poner mucho el foco en la luz. Que hay mucha luz y hay mucho positivo. No dejarte atrapar por la parte oscura que está ahí, está muy presente, pero hay que cuidarse. Y cuidarse también representa ver de dónde vienen los miedos, de dónde viene la ansiedad, dejar o sea, reconocerlo, pero asirte mucho a todo lo que te da la naturaleza y a toda la luz y a todo el calor y a todo lo que te ofrece, ¿no? Y otras personas también que te rodean, para ser fuertes en estos momentos, ¿no? Querernos mucho y permanecer fuertes. Y luego ya casi todo al final tiene que ver con temas que se nos escapan, ¿no? Con temas desde el sector privado. Bueno, por supuesto, si tú en tu trabajo eres una persona que puedes implementar cambios, por supuesto que ya, ¿no? O sea, esto no se puede quedar en la esfera privada, esto tiene que ir y permear en cada uno de nuestros trabajos, o sea, hay que ser coherentes y en cada una de las cosas a la que nos dedicamos. Pero luego, como te digo, pues tiene que ver con ya cosas que se nos escapan desde lo público, desde lo que tiene que ver con la administración, con la legislación. Es muy importante que acompañe la iniciativa privada. En la iniciativa privada ya están teniendo lugar cambios porque yo hago muchísimas colaboraciones con el sector privado. Y el otro día, por ejemplo, estuve en una charla de Lidl, bueno, me quedé alucinada de lo que están haciendo, ¿no? Y de lo bien que lo están haciendo y de la planificación previa que han hecho. Impresionante, o sea, yo no me hubiera imaginado hace 8 años que estarían ya poniéndose en marcha con este tipo de cambios que están implementando. Es muy, muy esperanzador. Pero bueno, y a nivel educativo, bueno, es transversal, ¿no? Es transversal. Entonces, eso es en el área de qué podemos hacer. Luego, en el área Te de... iba bien que te diga algo, pues, porque estaba pensando mientras que te escuchaba, ¿no? Sobre la parte esta positiva, sobre la necesidad de enfocarse en lo bueno, de conectar con la naturaleza, ¿no? Y estaba pensando en esto que decías de que somos una sociedad como adolescente, ¿no? Y efectivamente, porque la palabra que me venía es el escape, ¿no? O sea, que tenemos una tendencia a lo que no queremos ver, cerramos, ¿verdad? Y, ¿no? Como los caballos en los toros, y aquí hago ver que no veo, ¿no? Y contra más negativo tengamos, más la gente hace así. Total. Y dice, yo esto no lo quiero ver y me escapo por otro lado, ¿no? Sin embargo, si nos ponemos en lo positivo, en la conexión, entonces sí que también le veo más esperanza. Claro, totalmente. Y aparte que el no hacer esto, el reconocer lo que te ocurre es el primer gran paso. O sea, el primer paso es, me doy por aludido, ¿no? O sea, el no escapismo. Eso es fundamental. No huir de lo que te ocurre y de lo que sientes y tratar, por eso el viaje, ¿no? Hay que iniciar el viaje, porque si no, no vamos a hacer los cambios desde el lugar adecuado. Y luego, ¿qué podemos hacer para adaptarnos? Me parece que era la otra, Exacto, pues como el para, DBC. sí, Sí. para adaptarnos pues un poco lo mismo, solo que en este caso yo lo que diría es que aquí es muy importante tejer redes. Internet en ese sentido es una pasada porque es una herramienta sistémica que te permite ponerte en contacto con lo que está ocurriendo a nivel global.
Y ahí es clave, aparte de en lo local, hacer una comunidad, ¿no? De saber dónde vives, a quién puedes recurrir, quién hace qué, o sea, hacerte tu comunidad en lo local, pero luego a nivel global también conectarte con personas que están haciendo cosas, porque eso te va a iluminar, te va a llenar de esperanza, pero luego para estar un poquito sintonizado de verdad con lo que está pasando, no con lo que te cuentan los medios de comunicación. O sea, de verdad, ahí es donde en la parte del criterio que hablamos al principio es tan importante el tener herramientas, el decir, oye, es que si a mí no me lo cuentan, pues yo me quiero enterar y yo sé que hay cosas pasando en el mundo. Y entonces puedes ir tirando, porque es una cosa que vas construyendo poco a poco. Pues puedes ir tirando mucho de redes sociales. Yo, por ejemplo, hay gente a la que sigo que digo, bueno, pues le voy a seguir, me voy a enterar de a quién sigue este, o qué es lo que retuitea, o qué es lo que, ¿no?, relanza. Si es gente que escribe libros, yo leo muchísimo. Bueno, ¿cuáles son las referencias que vienen al final del libro, ¿no? O sea, ¿quién ha inspirado a esta persona? Y a partir de ese hilo, pues vas haciendo un ovillo, porque vas tirando de todo el resto de hilos y te vas haciendo ahí tu comunidad. Y generando también confianza, porque hemos perdido mucha confianza en el sistema. Entonces, es muy importante encontrar a personas que te generen, te inspiren y te generen confianza, ¿no? Y volver a confiar. Esa me parece también que son partes importantes. Yo creo que aparte de estas dos... Sí, no, me encanta lo de la confianza porque efectivamente también creo que en pandemia se ha tocado este tema de la confianza, ¿verdad? En las estructuras que nos apoyan. Sí, totalmente, totalmente. Y entonces volver a construirlo donde sí que tiene que haber confianza, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero es algo además que yo creo que no es malo, ¿no? También forma parte de crecer, el tener tu momento, como todos hemos perdido confianza en nuestros padres en un momento dado, ¿no? Que sí, yo creo que es el paso más difícil que dan los adolescentes, es pasar de esa visión del niño que confía ciegamente y que sus padres son lo más, pasar un momento como de decepción y de decir, madre mía, ¿no? Pero si son seres humanos y cometen errores y entonces, eso también es positivo, ¿no? El perder confianza, pero para luego recuperarla desde otro lugar, desde un lugar de empoderamiento. O sea, el empoderamiento es fundamental aquí, no el trasladar tu responsabilidad. Ah, bueno, es que esto, no, de esto se tiene que ocupar el Estado, de esto se tiene que ocupar. O sea, no, asume tu responsabilidad, porque eso también forma parte de hacerte mayor. Coge las riendas de tu vida y ten criterio. Y luego me encanta todo lo que has contado de los cambios que estás haciendo tú en tu propia vida y en tu vida familiar para volverte más autosuficiente, ¿no? Que claro, tiene dos partes. Tiene la parte de que te preparas para un cataclismo, pero también tiene la parte de que tu impacto se reduce enormemente. O sea, que tu impacto negativo, o sea, que no, o sea, que estás contribuyendo a la vez, estás asegurando un poco más tu futuro, ¿verdad? Pero por otro lado, estás también asegurando el de los demás porque tu impacto es mínimo. Es que la magia de esto es que los cambios que debemos de hacer son de pura lógica, sentido común y es reintegrarnos en el orden natural de las cosas. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a hacer cosas que te llevan a la autosuficiencia, tú haces las cosas adecuadas para reducir tu impacto también. O sea, las dos van de la mano. Es un círculo virtuoso. Sé que para ti esto Bueno, vamos a acabar con esta, ¿no? La tercera era los cambios que se están haciendo para asumiendo este cambio climático, ¿no? O sea, que además después de la ola de calor que acabamos de sufrir, como que todos lo hemos tenido que poner un poquito en acción, pero seguro que tienes ideas que nos puedes dar. O sea, que también está escuchando las cosas que se están haciendo a nivel como instituciones que están... Nos habla, por ejemplo, como de un paraguas para crear una barrera de calor entre el sol y nosotros. Y no sé si has oído hablar de Sí, estas las cosas. soluciones tecnológicas estas, sí. Sí, otras soluciones que se están pensando para estás como te las suelto ahí, ¿vale? O sea, he oído, por ejemplo, de cementos distintos que saben absorber el calor de una forma distinta. Sí, bueno, sí. Pintar, mira, las soluciones más razonables y biomiméticas me parece fantástico. Por ejemplo, yo he leído una noticia esta mañana que están empezando en ciudades que van a tener una subida de las temperaturas muy notable. Están empezando a pensar en pintar de blanco carreteras, cemento,
todas las zonas así con mayor exposición al sol, hacer en las terrazas y en los techos, los tejados de los edificios, pues jardines, muchísimas más plantas. O sea, son cosas que han hecho nuestros abuelos. Es que tampoco es tan, o sea, ¿cómo son todos los pueblos de Andalucía? Y además es que no es que solamente fueran blancos, es que a mí me alucinó cuando me explicaron en uno de estos pueblos que ya los árabes los construían de tal manera y con tal orientación que todo el tema de las calles estrechas estaba pensado para una ventilación, para que corriera el aire de tal manera que se ventilara. O sea, era un tema térmico, o sea, impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, por supuesto, todo ese tipo de cosas, ir a la eficiencia, que se hagan edificios que sean mucho más eficientes, pues como son los termiteros, por ejemplo. Un termitero no fluctúa la temperatura dentro. ¿Qué es un termitero? Perdona, defíneme Sí, termitero antes de seguir. creía que se había cortado, entonces era como, ¿me oyes? Pues mira, un termitero, donde en África las termitas, que son muy parecidas a las hormigas, construyen unos termiteros que sobresalen por encima de la tierra, pues no sé cuántos metros. Bueno, pues esto es un termitero. Esto lo construyen a pequeños animales y son capaces de crear unas estructuras donde en el interior de un termitero la temperatura no fluctúa apenas, en 1 grado fluctúa, ¿vale? Y la humedad relativa tampoco fluctúa. Y en el exterior la temperatura fluctúa en 40 grados de la noche al día. Y esto lo han hecho unos bichitos enanos utilizando la geotermia, que es la temperatura de la Tierra, y haciendo unas chimeneas para producir esa corriente de aire, que salga el aire más caliente, que se, bueno, pues utilizando lo que han utilizado también nuestros abuelos cuando hacían edificios metidos dentro de cuevas, o hacían las bodegas, o hacían cuando no había neveras, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero bueno, donde se metían los alimentos antes, ¿no? O sea, muchísimos ingenios basados en observar a la naturaleza, que es lo que es la biomímesis, y en aplicar el ingenio, básicamente. Bueno, pues todo este tipo de soluciones, por supuesto, nos van a llevar a ser muchísimo más eficientes y a necesitar mucha menos energía. Pero ya los ingenios que pasan por este optimismo tecnológico, pues me parece terrible porque ¿qué nos lleva? Nos lleva a decir, bueno, podemos seguir como estamos porque ya surgirá pues unos paraguas o unas historias que van a solucionar todo el problema. Y no. O sea, nos quedamos sin tiempo y esto hay que hacerlo ya y hay que hacerlo de la manera como nos ha enseñado la propia naturaleza. Hacerlo, ¿no? Si es que lo único que tenemos que hacer es mirar a esa biblioteca de Alejandría infinita que tenemos ahí mismo y ver cómo lo ha estado haciendo la naturaleza, que es la que verdaderamente nos puede enseñar ese camino de vuelta a casa en todos los sentidos. Esto del cambio, bueno, le creo que le ha quedado claro a todo el mundo que el cambio climático es algo que te interesa de alguna manera u otra. ¿Cuál es la forma en la que tú estás más activa ahora mismo para tener un efecto sobre ello? A Pues, nivel más, o sea, que aparte de los cambios que estás haciendo en casa, ya hacia el mundo externo. Exacto. Bueno, yo creo que eso también forma parte de ese viaje interior, ¿no? Este que hemos comentado antes, que cualquier cosa que hagas lo tienes que hacer desde dentro, no algo impostado o algo que te viene de fuera. Es porque todo parte al final de ese viaje que tenemos que hacer cada uno de nosotros individualmente. Y también en estos momentos de crisis. O sea, todo ello contribuye a que empieces a hacer ese viaje y que todo parta de ahí. Entonces, yo en mi caso me ha llevado, y es un proceso, como sabes, que una vez que inicias no acabas, ¿no? Es un proceso al que estás toda tu vida. Pero eso, por ejemplo, me ha llevado a darme cuenta también de cuáles son mis dones, cosa que cada uno de nosotros tenemos dones, ¿no? Nacemos con un don y nacemos con vocaciones diferentes. Entonces, es muy importante conocer cuál es tu vocación, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te llena y cuáles son tus dones, y ir dirigiendo tu vida en esa dirección. Y entonces yo he empezado hace un tiempo a darme cuenta que realmente lo que mejor hago es comunicar. Y además es que me encanta y es una vocación la que siento hacia comunicar lo que a mí me llena, lo que a mí me estimula profundamente, compartirlo con los demás. Y eso que estoy haciendo, pues es dar conferencias, escribir libros,
hacer colaboraciones en radio, todo lo que sea diferentes formas de comunicar y de llegar, y si de algún modo contribuyo a estimular que otras personas se pongan en marcha, pues esa será mi aportación, ¿no? Pero cada uno de nosotros, es que aunque te encante barrer en la vida, por ejemplo, ¿no? Hay gente que es muy artesanal y que le gusta trabajar con las manos en lo pequeño. Bueno, pues tú seguro que encuentras algo que puedas hacer con esa vocación y con ese don para contribuir al bien colectivo. Pero si no lo haces a través de tu don, ¿no? y de tu vocación, va a ser cuesta arriba, no lo vas a hacer por las razones buenas, todo va a ser una lucha y todo va a parecer que el mundo está en tu contra, y además es que nos han educado también con esas claves, ¿no? O sea, de que la vida es sangre, sudor y lágrimas, y es como que no, no es verdad, no tiene por qué serlo. O sea, la vida puede ser un disfrute, y debe de ser, de hecho, debe de ser algo que te haga sentir más pleno y te haga sentir mejor, y con ello contribuir, ¿no? A que todos los demás también lo hagan. Mi próxima pregunta ya me la has contestado, que era, ¿no? ¿Qué nos pedirías a nosotros? Pero ya nos lo has contestado, porque has dicho, ¿no? Que conectar con lo que tú puedes hacer bien y desde ahí hacer lo máximo. Estaba pensando en los niños, ¿no? Volviendo al inicio de nuestra conversación y la infancia que tú tuviste. Y no todos somos Félix Rodríguez de la Fuente que podemos que traemos a marmotas, me parece que eran, a casa, ¿verdad? A vivir, o a nutria, no me acuerdo, o era algún animal, ¿no? Que se bañaba en la piscina con vosotras. Sí. Pero todos sí que podemos hacer algo. ¿Qué le pedirías a los padres para inculcarles esa sensación de que somos naturaleza? Sí, pues sacar mucho a los niños a la naturaleza. Mucho, 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 mucho. Plantearse, por ejemplo, incluso si uno, porque también ha habido madres que me han dicho, pero es que yo nunca he salido de pequeña, yo no tengo herramientas para salir. Bueno, pues a lo mejor precisamente los hijos te dan una oportunidad para descubrir esa otra faceta, y puedes ir poco a poco, puedes ir primero haciéndote pues una ruta a pie, descubriendo un río, luego vas conociendo cada vez más, luego ya te vas de acampada libre. O sea, cuanto más saquemos a los niños a la naturaleza, y no necesariamente, porque también hay padres que dicen, es que yo no conozco ningún ave, no conozco, bueno, no hace falta. O sea, es una experiencia, el afianzar el vínculo, esto también es un mensaje importante, es que no es algo que tengamos que inculcar, porque cuando es algo que hay que inculcar es como que no se tiene de partida. Esto es algo con lo que todos nacemos, porque todos somos naturaleza y todos tenemos esa pulsión hacia lo que nos rodea y hacia afianzar ese vínculo, ¿no? con nuestra esencia, con lo que somos y con lo que nos rodea. Entonces, es generar el contexto adecuado para que los niños puedan experimentar, puedan abrirse, puedan abrir todos sus sentidos a la naturaleza y afianzar ese vínculo. Ese es el paso más importante. Y luego, desde el punto de vista intelectual, apoyo, que los niños tengan una sensación de apoyo y de amor incondicional. O sea, no quita el que tú, por supuesto, pongas límites, que también es muy importante, acompañes en sus procesos, ¿no? Pero que también que les permitas tropezarse, cometer errores, aprender de sus errores, y que tengan la sensación de que siempre te van a tener ahí. Eso también me parece que es muy importante en este proceso. Me encanta esto que dices de que, ¿no? de que inculcar es la palabra equivocada, porque en realidad es reconectar con algo que tenemos internamente, porque es algo que a menudo pienso con la compasión, ¿no? Con ser un ser compasivo, que somos por naturaleza unos seres compasivos, ¿no? Seres que queremos ayudar al otro y estar con el otro y apoyar al otro. Y lo que estaba pensando mientras que te escuchaba es que en realidad es un poco lo mismo. Ser naturaleza y ser compasivo es un poco lo mismo, o sea que las dos tienen que existir la una con la otra. Totalmente. Tú fíjate, hay un tema ahí que has tocado muy, muy interesante, es que los seres humanos entendemos la realidad a través del prisma de las creencias. Entonces, la influencia que tuvo, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin en aquella etapa victoriana, y cómo uno realimentó al otro, es decir, en la etapa victoriana, pues imagínate la diferencia de clases, la visión también con el colonialismo de otras razas,
otros grupos de personas, de otros colores, y esa visión que tenía la Inglaterra victoriana de también para autorizarse a sí mismos a dominar pues, a otras culturas, ¿no?, que consideraban inferiores. Entonces ahí la teoría de la evolución fue fantástica porque de alguna manera les dio pues, esa creencia científica y objetiva, pues reafirmaba pues, una cultura, pero en realidad era la cultura inicialmente la que alimentó esa forma también de entender a la naturaleza. Y ahora resulta que donde durante mucho tiempo nos fijamos en los chimpancés como el primate más cercano al ser humano, y para justificar un poco el aspecto más competitivo, más violento, más agresivo de los seres humanos, como diciendo es que eso está en nuestra naturaleza, y en todo caso, ya te digo, eso en la etapa victoriana y en el siglo pasado y anterior, se utilizaba esa excusa para decir que la civilización y la educación era lo que nos hacía reprimir una naturaleza más violenta, más egoísta y más agresiva, y era la que nos hacía más civilizados, ¿no? Y en realidad ahora nos estamos empezando a dar cuenta y a abrir la posibilidad de que nuestra naturaleza es más parecida a la de los bonobos, que es un primate que se pensó durante mucho tiempo que era un tipo de chimpancé, o sea, ni siquiera una especie separada del chimpancé. Ahora sabemos que es una especie diferente del chimpancé y genéticamente y conductualmente es mucho más parecido al ser humano. Y el bonobo, os invito a meter en Google cómo es el bonobo. O sea, es la cosa más alucinante, es el primate más amoroso, tiene una crianza incluso más extendida que el chimpancé de las crías. Se vuelca toda la comunidad en la crianza de las crías. La relación que tienen entre ellos, bueno, es extraordinariamente sexual, pero sobre todo profundamente amorosa y compasiva, ¿no? Entonces, claro, ahora de repente hay algunas personas que están postulando que a lo mejor nuestra naturaleza es mucho más compasiva y mucho más buena, y que ha sido asimilar el poder de esta herramienta, que es la herramienta de la conciencia, lo que ha generado un choque enorme que no hemos podido asimilar, ¿no? Y que ahí es donde viene la cultura. Bueno, es un tema también interesantísimo del que hablar, pero definitivamente yo soy mucho más rusoniana en creer en el salvaje amable, ¿no? y en lo bueno de nuestra naturaleza salvaje, que de la línea de Hobbes, que lo que hablaba es que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? O sea, yo definitivamente creo que la naturaleza es mucho más cooperativa y mucho más integrativa, violenta y egoísta. Me estabas haciendo pensar, ¿no?, con esto de la violenta y todo esto en los orígenes de Carnaval, ¿no? Que Carnaval era el momento para sacar toda esta energía de la que estás hablando, de la violencia, del mal, ¿o no? O sea, que un día al año en que sacabas toda esa parte terrible que naturalmente tenemos en nosotros mismos, ¿no? Siguiendo esto que estabas contando. Y entonces luego te has puesto a hablar de comunidad, ¿no? Y de cómo en los bonobos se apoyan los unos a los otros, se ayudan los unos a los otros. Que eso es algo que sin duda en nuestra sociedad, tal y como está construida, se ha perdido, ¿no? O sea que nos hemos vuelto mucho más individualistas, ¿no? Con nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Antes los hijos, es un poco esto, o sea, que los hijos son hijos de todo el mundo, ¿no? En las comunidades de los bonobos, me imagino, ¿no? Y de tal y como funcionaban antes. Y cómo eso también es mucho más sostenible que si vivimos como yo y mi familia y mi hijo y que no como una comunidad. Los pueblos en España tenemos un ejemplo maravilloso porque comparado con otras partes del norte de Europa todavía queda algún pueblo que medio funciona como funcionaban en el pasado, pero es que mi padre creció en un pueblo con ese sentido de tribu, o sea, de comunidad extendida y totalmente con estos principios y con estos valores que se han perdido porque también parte de ese discurso desarrollista que viene desde la revolución científica, la revolución industrial, totalmente asentada en esa visión victoriana, ¿no? Esas excusas para el dominio, para la colonización,
Y todo eso nos han llevado a un concepto del desarrollo que es este, que es el individualista, el competitivo, y bueno, por eso te digo, ¿no? Que es una crisis sistémica. No solamente es el tema del cambio climático, hace aguas todo, porque yo creo que nos hemos basado en algo que no nos hace felices, ¿no? Que es que el que llegue a obtener ese codiciado éxito, que es el que la sociedad de alguna manera te dice, pues venga, compite, porque podrás llegar, ¿no? Todos tenemos la oportunidad de llegar. Bueno, pues amigos, el que llega es un infeliz porque vamos, tú y yo lo sabemos, María, cuánta gente lo tiene todo y no tiene absolutamente nada. Entonces, claro, es como cuestionarse, ¿y todo esto para qué? O sea, lo hemos hecho, ¿cómo lo hemos construido? Porque si nos estamos cargando a la naturaleza, si nos vamos a cargar la posibilidad de que las futuras generaciones vivan medianamente bien, ¿no? En un mundo que nos podía proveer de abundancia, porque la naturaleza es abundancia por naturaleza, y ni siquiera estamos garantizando que podamos ser más plenos y felices, coño, o sea, que nos han engañado, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esto es, ¿no? Este es el despertar, este es el punto de inflexión en el que estamos, que es decisivo y que yo espero y confío en que será para bien, ¿no? Que nos adentremos, que dé lugar a que nos adentremos en una madurez. Me encanta la idea de que, ¿no? Para poder conectar, que en realidad cuando hablamos de conectar, tiene que ser tanto conectar con el ser nuestro que es naturaleza, conectar con nuestra tribu, nuestra comunidad, ¿no? Saber que funcionamos juntos y que así también es cómo podremos conectar con estos dones, por ejemplo, que tenemos cada uno, ¿no? O sea que, pero que o se dan las tres o no se da ninguna. Ahí está. Pero que si das a una, se empiezan a conectar las otras Se también, empieza ¿no? a O sea armar. que sí. O sea que Total, por cuál total. quieres empezar tú, porque en el momento que hagas una, las otras van a venir, ¿no? Exacto, Ahí es exacto. donde está como la esperanza. Total. Muchísimas gracias, Odil. Te Ay, agradezco pues un nada, montón este María, qué rato. bien, qué bonito. Hemos Sí, hecho el círculo ahí, ¿eh? Que yo creo que hemos lanzado algunas ideas muy interesantes para la gente y sobre todo esperanzadoras, que es lo muy, muy necesario ahora. te agradezco un montón. Me ha encantado estar contigo. Igualmente, corazón.